¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En sincronía con la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco de México pues mantiene la tasa de interés de referencia, no hace cambio alguno. Diversos grupos financieros estiman que Banxico mantendrá la misma política de la Fed en lo que resta del año. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está. Banco de México tiene que establecer una estrategia en términos económicos, en términos financieros, que dicen, por un lado, es cierto, refleje lo que hizo la semana pasada la Reserva Federal, pero también, sin duda alguna, pues manejar una dinámica propia. Y la dinámica propia está ligada al tema inflación local, al tema, por supuesto, de un movimiento de precios también asociado al tema de la demanda interna. Hay que recordar que pues habíamos dicho en ocasiones anteriores que el incremento o los altos niveles de consumo que se generaron a fines del año pasado en el país difícilmente se iban a sostener en los primeros meses de 2016. Y pues parece que no sé qué pasó, pero el dinero ahí siguió, los altos niveles de consumo se mantienen y bueno, en este sentido hemos visto presiones inflacionarias, es cierto, adicionales, nada grave, pero sí un consumo que pues no sé si será el motor de la economía durante todo este 2016, pero lo que sí queda claro es que estamos ante una situación en donde la capacidad de poder adquisitivo del el consumidor mexicano está muy por arriba de lo que se pensaba originalmente. Sí, la verdad es que haber tomado la decisión de política monetaria de adelantarse en el aumento de la tasa de interés en medio punto porcentual le ha dado un enorme manejo, una enorme cancha de manejo de política monetaria al Banco Central. Se tomó justo en el momento en donde los flujos de capital a nivel internacional estaban verdaderamente exacerbados y sin duda alguna ponen a las autoridades mexicanas en una posición precisamente de flexibilidad de actuar frente a los movimientos de la tasa de interés de los Estados Unidos. Hoy por hoy, como lo mencionas, sí hemos tenido algunas presiones inflacionarias, nada que ver con el cierre del año pasado, en donde simplemente la inflación no se movía frente a los movimientos cambiarios. Todavía enero y febrero, hasta la mitad, tuvieron pues incrementos importantísimos del tipo de cambio y se empezó a sentir sobre todo en precios al productor una presión ya bastante considerable, pues inflaciones del 4.8% en precios al productor, que implican cierto aumento en los costos de producción, que tarde que temprano se reflejan en precio al consumidor. De todas maneras, nos mantenemos dentro del rango muy claramente establecido por el Banco Central de 3 más menos 1%, lo cual es factible que se mantenga en el transcurso del año. Probablemente tengamos un par de meses por ahí de septiembre, octubre, donde los precios se disparan por la entrada de las escuelas, las colegiaturas, por arribita del 4%, pero sin duda alguna estaremos hablando de una inflación por abajo del 3% para este 2016. Yo te diría, inclusive el tipo de cambio ha sido benevolente en este sentido, después de haber llegado a niveles de 19.40 en términos del interbancario, hoy se ubica ya en niveles claramente por abajo de los 17.50, que también le dan un respiro y promueven hacia los productores precios que no necesariamente sean compatibles con una inflación muchísimo más alta. Déjame ponerlo de esta manera. Aquellos que se adelantaron y subieron sus precios, hoy también tienen la factibilidad de hacer descuentos. La verdad, para entrar en esta parte de competencia que ya impera en bastantes sectores de actividad de la economía mexicana. Me refiero a aquellos que vienen importados, precios de importación que sin duda alguna tienen que reflejar directamente lo que está pasando con el tipo de cambio, bienes finales al consumidor. Si lo importaste a 19.40 y ahorita el tipo de cambio está en 17.50, pues sin duda alguna puedes hacer algún tipo de descuentos para entrar en una mucho mayor competencia, lo cual te vuelve a afectar la parte de precios y te sigue fomentando el consumo. Comentabas que tendríamos en el Banco de México la misma política de la FED. Yo creo que en general es la misma tendencia, eso es correcto. Vamos a estar subiendo, comentábamos la semana pasada que más o menos estaríamos hablando de 1% la tasa de interés en Estados Unidos al cierre del año. Esto significaría un incremento de 1 punto. Nosotros arrancamos en 3, estaríamos terminando en 4. Más o menos, a lo mejor ocurre como esta última decisión, México la hizo un par de semanas antes, a lo mejor también pasa algo similar.
similar. El único factor adicional que tenemos que incorporar en esto, más allá de la dinámica interna que ya explicó Ernesto y de la tendencia general con la Fed, es China. El riesgo de que China entre en una circunstancia, pues digamos, de una caída ya sin orden. Indudablemente ha sufrido una caída económica muy fuerte. Esa es la razón por la cual dejó de comprar petróleo, y sin esa compra de petróleo el mercado petrolero es pues muy superavitario. Tenemos mucho más petróleo en el mundo del que se está consumiendo, y por eso se bajó el precio, y se bajó el precio de todos los bienes básicos y nos llevó ahí a las monedas. Entonces, si China continuara con este tipo de sustos para el resto del mundo, ahí es donde probablemente México tendría que actuar, incluso si la Fed no lo hace. Es decir, porque para la Reserva Federal lo que pasa en China no tiene el mismo efecto que tiene para nosotros, porque el dólar se fortalece. Entonces, si se fortalece el dólar, pues dejas de subir la tasa. En cambio, para nosotros el peso se debilita y por lo tanto tienes que subir más rápido la tasa. Entonces, adicional a que los amigos del auditorio estén atentos a lo que hace la Reserva Federal, no está mal estar viendo qué está pasando en China, porque sí se les está complicando mucho el manejo de su política, deudas muy grandes, una incapacidad productiva muy seria, inversiones que no van a recuperar jamás. Entonces, pues hay que estar atentos a ellos. Ahora, fíjate, la posición de la última reunión del G20 en Shanghái hace unas 4 semanas fue brutalmente diferente para México que para el resto de las 20 economías emergentes que conforman este grupo del G20. Había una suerte de desesperación que se manejó en esa reunión, en donde las economías emergentes, lideradas obviamente por China, pues están desesperadas por crecer y no saben qué hacer para estabilizar los flujos de inversión que están saliendo de sus economías en su conjunto. Un poco la conclusión a la que se llegó es: hay que hacer más reformas estructurales para crecer, a lo cual México dijo, pues nosotros las hicimos hace 2 años, ya nomás hay que instrumentarlas de manera correcta, pero de que las hicimos y están ahí, y nos adelantamos un par de años. Y hay que manejar de mejor manera la parte macroeconómica. Esa es la segunda conclusión del grupo de los G20. ¿Qué quiere decir eso? Subir las tasas de interés y recortar tu gasto público. México también se adelantó a eso, al menos en los anuncios. Hay que ver cómo se va a cumplir en el transcurso de ese año, pero vas 2 pasos adelante que el resto de las economías emergentes, y por eso estamos en el número 1, y te da esta posibilidad de manejar de manera mucho más flexible tus 2 políticas, la fiscal y la monetaria, en un contexto en donde pues será misa, pero México está creciendo al 2,5%, puede sonar muy aburrido como lo hemos hecho en el transcurso de los últimos 30 años, pero el resto de las economías emergentes están decreciendo a una velocidad mucho más importante. Ahora, en este sentido, el tema de consumo que decíamos en nuestro país, los datos de ANTAD, los datos que se han proporcionado de distintos niveles automóviles, que por supuesto ahora tiene toda una connotación distinta frente a los problemas de contaminación, pero bueno, lo cierto es que estaríamos pensando en que este aumento del consumo implica necesariamente ya, dicen muchos, un cambio ya en un patrón. No es solo un momento, sino estaríamos hablando de un sector importante de las clases sociales o de la clase media mexicana fundamentalmente en su capacidad, en su poder adquisitivo. Estamos viendo fundamentalmente en el centro del país, en estos estados que han demostrado una y otra vez capacidad de crecimiento económico, un disparo importante. Lo hemos platicado en muchísimas ocasiones en este programa de las diferencias en los niveles de crecimiento en los distintos estados, que te están generando también ya una población muy diferente entre aquellos estados que tienen estos niveles de crecimiento constante durante muchos años y aquellos otros petroleros y agrícolas en algunos lados que pues van manifestando un decrecimiento constante que los lleva a niveles de pobreza bastante graves, ¿no? Yo creo que es un círculo virtuoso, es decir, la razón por la cual se han estado instalando muchas empresas en el centro norte del país es porque ahí había una ciudadanía diferente.
y esto les ha permitido tener más ingreso y ahora esta ciudadanía es todavía más diferente y eso les permitirá tener más ingreso y entonces empiezan a mover en esa dirección. Mientras que en la otra región, especialmente el Pacífico Sur, de la mitad de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que tenemos es poblaciones que tienen una forma muy distinta de entender el mundo. No digo si es buena o mala, pero sí es incompatible con la inversión extranjera en particular. Claro. En consecuencia... Y con la inversión nacional también. Entonces es más difícil meterle dinero allá, poner una planta, digamos, de producción de automóviles o de alguna cosa similar en Guerrero. Pues no lo vas a hacer, mano. Es complicado el tráfico, es complicado la infraestructura y la gente es complicadísima. Entonces, pues, los inversionistas dicen, ¿para qué voy allá si lo puedo poner en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes, en San Luis, en Coahuila, en Nuevo León? Y ahí funciona. Entonces están yendo para allá. Y esto lo que hace es ir abriendo la diferencia porque pues no hay inversionistas aquí. El gobierno mexicano está intentando resolver esto con esta idea de las zonas económicas especiales que permitiría mayor inversión en infraestructura alrededor de los puertos, Lázaro Cárdenas y luego Salina Cruz y Puerto Chiapas, y con ello pues empezar a tener un desarrollo diferente. Todavía no han podido avanzar lo suficiente para que esto arranque. Según yo entendía, la ley de zonas económicas especiales tenía que ver no solo con esta inversión y demás, sino que prácticamente hablando se inventaba un gobernador nuevo, claro, adicional al normal, porque allá adentro sí va a haber Estado de Derecho, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Estado de Guerrero completo. No sé si esto va a avanzar o no, pero esa podría ser una alternativa. Sin eso, pues sí estamos hablando de países diferentes realmente. Ahora, se contrapone un poco a esta escasez de recursos que tiene el gobierno federal y la va a tener durante todo 2017 y 2018, porque son obras de infraestructura enormes, en donde si no participa el sector privado, pues simplemente no se van a lograr. Y el sector privado no se caracteriza por tener este deseo o esta voluntad de invertir en puertos. Obviamente sí, una vez que el puerto está construido y están las escolleras y está todo listo, el sector privado le entra para desarrollar todo lo que sea necesario, pero la generación de ese tipo de obras va a costar muchísimas décadas para resarcir la brecha que se ha abierto precisamente entre estos dos grandes bloques, llamémosle así. Una región productora con sectores muy específicos que están empujando y que generan valor agregado y que generan este círculo virtuoso que dices, pero al mismo tiempo un círculo vicioso. Claramente en esos tres estados que comentaste, pero también ahora hay que sumarle los estados energéticos. Los del Golfo. Los del Golfo. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, que están metidos en un hoyo y donde no se están experimentando tasas de crecimiento del cero como en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sino se están experimentando tasas de decrecimiento del 4%. En una misma ubicación geográfica tenemos una región que se comporta extraordinariamente bien y que crece a tasas casi del 10% durante 5 años de manera consecutiva. Y te cambia la estructura sociodemográfica del lugar. Por supuesto, tú sacas inclusive los indicadores de educación, es más, ve las evaluaciones de los maestros y están mucho mejor en esa región. Es la escolaridad, los niveles de salud, los niveles de delincuencia, todo al mismo tiempo, y lo contrastas contra estados en donde el rezago es verdaderamente dramático y se va incrementando a través del tiempo. Hay estudios completos a nivel internacional en donde dicen que diferentes estados de países, conforme va transcurriendo el tiempo, se van emparejando en términos de desarrollo. Muchos de ellos incluyen ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Y es el caso de Europa y es el caso de Estados Unidos. Pero cuando se hace ese estudio para México, se va explotando la diferencia. A ver hasta dónde nos alcanza, porque son parte de México y hay que hacer algo específicamente. Pero decíamos que hay una diferencia en la ciudadanía, la sociedad civil, en el norte y el sur del país, pero también hay diferencias en otros grupos. Por ejemplo, gobernadores. No es lo mismo tener gobernadores buenos en Querétaro, por ejemplo, desde Mariano Palacios hasta hoy, que ya son pues, prácticamente 30 años, de gobernadores, algunos apenas buenos y otros realmente muy buenos. Eso ayuda. En cambio, en los estados del Golfo, por ejemplo, Tamaulipas lleva pues 4 gobernadores que han sido una tragedia. Veracruz, los últimos 2 son una maravilla. En Tabasco, pues ahorita a duras penas puede el gobernador actual defenderse de Andrés Manuel, que lo trae encima todo el tiempo. Y Campeche, que tampoco ha sido una gran cosa los gobernadores que han tenido. Entonces, estos estados del Golfo no solo sufren la caída del petróleo, sino que ahora se dan cuenta que los gobernadores eran malísimos, nomás que no se veía. Eso es una parte. Y la otra es, ¿qué haces con toda esta economía petrolera
que alrededor de la cual todos estos estados funcionaron durante mucho tiempo. Hoy te queda claro que... Pemex no lo va a hacer. Pemex ya no va. Ya no, y tienes que comenzar a buscar un modelo de reconversión económica que te haga empezar a buscar y a encontrar alternativas distintas. De lo contrario, ¿qué mecanismo o si la propia reforma energética te puede brindar esa oportunidad? Porque lo contrario estarías condenando otra vez a esa gente a la pobreza. Sí, de Tamaulipas, por ejemplo, lo que tiene que hacer es aprovechar Altamira para hacer verdaderamente un puerto que funcione ahí y le dé mucho más. Y tiene todo para hacerlo. Sí, está en buenas condiciones. Más toda la parte agropecuaria, Sí, digo, y la después parte, de Sinaloa. la parte petrolera de Ciudad Madero, pues ahí te olvidas de ella. En Veracruz tienes dos zonas que dependen del petróleo, la del norte, que no veo qué otra cosa puede hacer, más Poza que Rica. sumarse a Tamaulipas en esto mismo que comentábamos, y el sur va a seguir siendo petrolero. Tiene Tuxpan, Ojo. Sí. Tuxpan, pero es un puerto, digo, no puedes abrir un puerto grande en Tuxpan y uno en Altamira, uno de los dos está redundante. Pero les puedes encontrar vocaciones A lo diferenciadas. mejor, pero bueno, en el sur, en la parte sur de Veracruz, sí va a seguir la parte petrolera, porque ahí tienes las petroquímicas más importantes, e incluso se acaba de hacer la gran obra nueva de Tileno. Campeche sí tiene que dedicarse a la pesca de pulpo, mano, porque... No, viene el sector privado. El sector privado va a invertir fuerte también. Al contrario, Pemex va a tener las canicas y la posibilidad de empujar la zona energética en su conjunto. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos ahora sí el tema de política, elecciones el próximo mes de junio en distintos estados de la República, complicado el escenario. Esto es Dinero y Poder. El 5 de junio, la elección en 9 estados de la República en los que se elegirá gobernador se harán prácticamente entre priistas y expriistas. En Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Zacatecas. Los candidatos del PAN y el PRD son eso, expriistas, incluso fueron presidentes estatales del tricolor. En el PRD, por ejemplo, ninguno de los candidatos a gobernadores perredistas, así como natural, ninguno. Todos ellos provienen del Partido Revolucionario Institucional. Es que una acotación, efectivamente, pero algunos se salieron del PRI hace 2 semanas y otros ya salieron del PRI hace más tiempo. 20 años o más. Sí, algunos ya llevan, ya han hecho trayectoria perredista, pero digamos que así no, que los que provienen de la izquierda, de la izquierda original, no, de la izquierda no hay nadie, todos es una han- recomposición de la clase revolucionaria. Sí, ¿no? hay que entender que eso es lo que tuvimos en México todo el siglo Todo el XX, tiempo, un pues, régimen sí. de la revolución, el cual está tratando de mantenerse. Entendieron el proceso de transformación de la democracia y se han ido dividiendo en distintos partidos para ver si sobreviven. Como el caso de Veracruz, ¿no? Que se convirtió en la telenovela de... Ese ya no es revolucionario, es familiar. Familiar. Nosotros los Yunis se llama, Los ¿no? Yunis, sí. Nosotros los Yunis. Bueno, pero la verdad es que esto termina hablando otra vez de un problema a nivel estatal, de una fragmentación de una clase política a partir no de cuestiones partidarias, sino verdaderamente de lo que llamarías una lucha entre facciones de una misma clase política. O sea, no estás hablando aquí del viejo argumento de que vamos por la alternancia entre PRI y PAN, porque hay estados en donde nunca ha habido una alternancia, o PRI-PAN, o PRI-PAN, PRD, lo que sea. Aquí estamos ante un modelo de ruptura dentro de la misma clase política en donde se están dando estos reacomodos. O sea, esta idea de la alternancia en los estados no te generó un gobierno diferente. También cuando dicen, bueno, a nivel nacional, entre los 12 años de panismo, pero ahí tendrías todavía mayor posibilidad de hacer quizá la diferencia. Esta idea de que los gobiernos no priistas serían necesariamente, en los estados, serían necesariamente diferentes, radicalmente diferentes a los del PRI, parece que no funcionó porque los gobernadores perredistas, muchos de ellos expriistas o panistas, también algunos de ellos así, y los que no eran, pero que se incorporaron al sistema, pues simplemente decidieron
que la verdad el sistema era muy bueno, era muy rentable para sus aspiraciones económicas y políticas como tal, ¿no? Sí, me parece que no está claro exactamente cómo han estado ocurriendo estos fenómenos, porque, por ejemplo, hay estados en los que la alternancia lo que te está produciendo es una clase política muy diferente. Estoy pensando, por ejemplo, en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, en donde tú tienes ahora priistas y panistas que se van alternando, a veces se quepan, pero Guanajuato ha sido de puros panistas, pero han estado manteniendo un nivel alto los dos partidos. Entonces, como que ahí no sé si es el cambio económico el que ha fomentado esta nueva clase o esta nueva clase política la que permitió ese avance económico mucho más acelerado que en otras partes, porque antes de ellos no existía ese avance, ocurría más al norte del país. Entonces, este es un caso que valdría la pena pues analizar con más cuidado. Efectivamente, el PRD pues es una salida del PRI, de la clase revolucionaria, la parte más izquierdista del PRI, y pues actúa generalmente de la misma forma cuando gobierna. No hay grandes diferencias, la verdad. No recuerdo en este momento a un gobernador, por ejemplo, del PRD que haya actuado significativamente distinto al PRI. Todos formaron clientelas, fueron administrando las elecciones, es lo mismo. El PAN sí tenía una trayectoria muy distinta porque se hizo para enfrentar a la revolución, pero a partir de que ganan la presidencia en 2000, un poco sorpresivamente incluso para ellos, muchos aprendieron cómo funcionaba el sistema y se fueron transformando en eso, y otros muchos llegaron en ese momento porque era pues, donde había espacio, y pues este gran grupo de neopanistas me parece que no tiene diferencias culturales muy significativas con lo que fue la revolución. El caso de Padres en Sonora, ¿no? Por ejemplo, claro. Pero no es el único, ha habido varios casos, ¿no? Lo que pasó en Morelos con el señor Estrada Cajigal, varios de estos gobernadores que incluso pues han acabado siendo perseguidos por la justicia porque pues no son muy diferentes a los otros. Puede sonar jocoso, pero la verdad es que es una tristeza que los partidos políticos no hayan invertido en la generación nueva de políticos para su país, para su propio partido, que puedan tener este tipo de oposición. Podemos tener estos garbanzos de a libra en ciertos estados de la República Mexicana, pero hoy por hoy no podemos ver cuadros jóvenes de políticos que sean aspirantes a este tipo de cargos públicos y que puedan representar dignamente los intereses de sus propios partidos, sus propias plataformas. Hoy por hoy ser político es hasta un adjetivo descalificativo importante. Híjole, eres político, compadre. Como que ya, políticos que dicen yo no soy político, claro, que esos son todavía peores. No, y con eso ganan la elección. Y por eso soy independiente, porque yo no me quiero identificar con ninguno de ellos. La nueva generación, ahorita que mencionabas, creo que es importante, por ejemplo, el señor Borges en Quintana Roo, el señor Duarte en Veracruz, el gobernador de Chiapas, y el de Jalisco, el señor Aristóteles, pues todos son una tragedia. Es decir, no se generó ni siquiera en personas pues, que llegaron a los 30 y poquitos años a gobernar un estado, esta generación que pudiera sustituir. Ahorita pues estamos discutiendo quiénes pueden ser candidatos, pues muchas de las personas que potencialmente competirían, estamos hablando de personas de más de 50 años, tanto en el PAN como en participan el PRI, en la sub-60. Sí, estos son de aquí del equipo. Estos del equipo de aquí. No, hay unos de arriba de la 60, pero bueno, ese es otro problema, pero yo te diría que habría tres elecciones fundamentales a partir de, digamos, la proyección hacia el 18, que sería el tema Veracruz, por supuesto, el tema Puebla, el tema Oaxaca de alguna forma. Por el tamaño, ¿no? nada más, ¿no? Por el tamaño esos tres son importantes. Y por la duración del periodo, porque Puebla y Veracruz para el 2018. Son aquellos del 2018 sí. y con dos características. En el caso de Puebla, tienes a un gobernador que quiere ser presidente de la República, y que necesita ganar, necesita ganar, y el PAN ahí está viendo a ver qué hace. En el caso de Veracruz, en donde nunca había yo visto una campaña en donde todos los candidatos fueran de oposición, o sea, nadie quiere pues identificarse con el gobernador que está, hasta el propio Yunes priista dice que él es de oposición. El mismo gobierno federal, esto es un excelente ejemplo de cómo el presidente en México no tiene poder. Yo he insistido mucho en eso y muchas personas no lo creen. El presidente en México no puede remover a un gobernador, aún sabiendo que ese gobernador es un problema, como ocurrió en el caso de Guerrero con el señor Ángel Eladio Aguirre, o ahora en el caso de Veracruz con Javier Duarte, que incluso lo llamaron a
gobernación y ya todo el mundo esperaba que saliera con su renuncia y les hizo como madrazo en 95 a Zedillo, no me voy, háganle como puedan. Y no hay manera de quitarlo. Entonces, pues ahora son todos de oposición, como dices, va a estar complicado ahí. Creo que está ocurriendo un fenómeno bien complicado. En Puebla, aparentemente, según he visto, el PRI tendría una ventaja en este momento porque el PAN va solo y en la elección de 2015 el PAN perdió la elección, no alcanzó a ganar. Con el PRD juntos sí ganaban. Lo que pasa es que la mayoría de los periodistas poblanos van con el PAN, aunque la dirección nacional... Pero falta ver eso, ¿no? En encuestas y eso parece que va arriba. Y en encuestas en Veracruz va arriba el Yunes de oposición, no oposición, o sea, Miguel Ángel, precisamente por el mismo fenómeno. Y sería bien interesante porque esto implicaría que el PRI pierde Veracruz por primera vez, que es una reserva de votos inmensa, pero le gana a Puebla y entonces se quita de encima a Rafael Moreno Valle y pone al PAN en una circunstancia bien complicada 2018. Y en medio tienes la tragedia Oaxaca, en donde ahí sí la clase política oaxaqueña se hizo pedazos. Entre la figura de Estefan, lanzado supuestamente por el propio Gabino Cue como candidato perredista, el caso de Robles, Salvador Robles, diciendo que pues esto fue un acto de traición y entonces a partir de esto sacaría una propia candidatura, la presencia de Morena ahí como un candidato, y enfrente de esto un priismo que apuesta a la figura de Murat. Y en estas condiciones también se da la posibilidad que con todo el cuestionamiento que se pueda hacer, Alejandro Murat y el PRI pudiesen recuperar Oaxaca en las actuales condiciones. Es factible, sí, sin duda alguna, además con un respaldo económico pues brutal en las circunstancias en las que se da esta elección. Sí son claves estos dos estados, la verdad es que Veracruz y Puebla, en términos del número de votantes para la elección del 2018, tener el control desde la gobernatura es crucial, no es trivial lo que vimos hace 3, 4 semanas en términos de manifestaciones en las 10 ciudades de más de 500,000 habitantes que tiene solamente el estado de Veracruz y el enojo de la ciudadanía y lo que puede ocasionar esto en términos de la votación para estas próximas elecciones y para el 2018. Y un tema que yo creo que va a valer la pena discutirlo luego con detalle, pero que lo pongo para que lo vayan pensando los amigos del auditorio, es lo que significan estas elecciones al interior de los partidos, porque está verdaderamente bueno. Dentro del PAN hay un pleito, digámoslo así, entre Moreno Valle y Ricardo Anaya, que es el presidente de Acción Nacional. ¿Y Margarita? Más Margarita. No, bueno, pero que tienen que ver con las elecciones de gobernador, porque Margarita también quiere ser candidata, pero no tiene control de ninguna elección. Los otros dos sí. En el PRI tenemos una disputa bien dura entre Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones, en donde me parece que Beltrones va a estar tratando de aprovechar los errores que creo yo ha cometido Osorio con algunos de sus candidatos para perder esas elecciones y por ahí enterrar a Miguel Ángel. Entonces se va a poner sabroso. Y finalmente en el PRD está ocurriendo un fenómeno de sustitución de élites dentro del partido que creo que no le hemos dado atención suficiente. El señor Héctor Bautista y su grupo, la Alianza Democrática Nacional, el segundo grupo más grande después de Nueva Izquierda y el que había ido en alianza con Nueva Izquierda, ha empezado a destruir a Nueva Izquierda, está poniendo a varios de los candidatos, en muchos de estos casos se le acusa, no sé si con razón, pero esa es la acusación, que lo hace en connivencia con el PRI y negociado precisamente con el señor Osorio. Entonces va a ser una noche de los cuchillos largos después de la elección entre Alianza Democrática Nacional y Nueva Izquierda, con lo cual creo yo el PRD llegará al final de sus días. Yo creo que esto tiene que ver más con una estrategia de suicidio colectivo. Sí, o sea, pero en el suicidio depende quién se queda con la marca, porque esa marca vale. Y te digo, si el señor Bautista efectivamente está negociando, pues se queda. Y ahí aparece la posibilidad de ascenso, fundamentalmente en el caso de Veracruz, con la debacle Movimiento Ciudadano. Y Morena. Yo creo que Movimiento Ciudadano es el que cosecha. Y Morena. Así es, Movimiento Ciudadano y Morena están así en una noche de cuchillos largos y es parte de la fiesta. Bueno, ahí la dejamos mejor para el próximo análisis. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes precios del petróleo, mercado petrolero. Finalmente, después del terror de principios de año, el repunte en los precios del crudo. Esto es Dinero y Poder.
Venezuela reveló que unos 20 países productores asistirán a la reunión que se celebrará en Doha, allá en la capital de Qatar, el 17 de abril, para discutir una iniciativa destinada a congelar el bombeo de crudo. Dijo que la convocatoria respaldada por los países que han propuesto el congelamiento de la producción hasta mitad de año como mecanismo para equilibrar precios e inventarios será extensiva a países de la OPEP y no OPEP. No les van a hacer caso, nadie le va a hacer caso de nada, por supuesto. Sin embargo, a ver, hemos tenido en las últimas semanas o en el último mes un repunte importante en precios del petróleo. Yo no sé si como producto de verdad de un principio de acuerdo para limitar producción, porque no tenemos datos de un crecimiento de... Alguien diría, bueno, a lo mejor lo que ha habido es un crecimiento de la demanda. Los datos solo de la economía norteamericana no alcanzan para explicar el aumento del precio. Probablemente menos aún, perdón, con la presencia de Irán ahora produciendo. Quizá este acuerdo se esté manejando en este nivel. Hemos llevado ya precios del petróleo que en el caso de la mezcla mexicana están ya por arriba de los $30, cuando llegamos a estar abajo de los 20. Esto implica necesariamente un mercado petrolero que podría llegar a estabilizarse. Entiendo, y es que me van a decir ustedes, que esto se puede venir abajo de un momento a otro. Hoy tenemos un mercado petrolero que, más allá de la discusión sobre lo que sería el fracking o este nuevo mecanismo de producción, lo cierto es que las empresas petroleras han tenido ya que entrar en una forma más racional de producción para poder sobrevivir, ¿no? Sí, la verdad es que, ¿cuáles son los datos básicos que sí podemos creer? La mayor parte de la demanda derivada de China y de otras economías emergentes se está viniendo abajo y va a tardar una buena cantidad de meses y hasta de años en recuperarse a los niveles que teníamos en el 2010, 2011, 2012. Ese es el dato número uno. La demanda no va a crecer al ritmo, y me refiero específicamente a la demanda de petróleo, como lo hacía en el pasado. Dos, la oferta no ha entrado todavía en un proceso racional que les diga, con precios bajos produce menos. Eso es lo que dicta la racionalidad en cualquier mercado. Y no lo ha hecho, uno, por desesperación, que es el caso de Rusia, es el caso de Venezuela, es el caso de varios países como Irán. No lo hace por imposibilidad técnica, como es el caso del fracking en los Estados Unidos. El fracking es el método en donde inyectas agua y sale petróleo, sale gas que luego se convierte en petróleo, y si tú dejas de inyectar agua en ese pozo, se acabó para siempre. Entonces no pueden dejar producir por imposibilidad técnica. Y no lo hacen por cuestiones inclusive hasta religiosas, traen el yihad en contra de las empresas occidentales hasta que quiebren. En ese contexto es muy irracional la parte de la oferta. Aparentemente, el solo hecho de que se anuncie que se van a sentar juntos en Doha hace que los mercados se tranquilicen un poquito. Pero vamos a ver si efectivamente esto puede resultar en un acuerdo que efectivamente restrinja el crecimiento de la oferta. Y en ese contexto, hoy por hoy, nos siguen sobrando 1.8 millones de barriles diarios. Están llenas todos los inventarios, todas las tinajas de almacenamiento de petróleo en el mundo están llenas. Y hay buques que siguen flotando que no saben en dónde dejar su petróleo. Sí ha habido una tendencia en donde se resarce parcialmente la pérdida que se tuvo entre enero y febrero, que es verdaderamente terrible. Y solo a partir de la segunda semana de febrero, llevamos mes y medio con esta tendencia en donde se ha recuperado aproximadamente entre 10 y 15%, dependiendo de la versión de crudo de la que se esté hablando. Pero no creo que suba más. Esa es la parte complicada del asunto. La demanda no crece. Para que crezca la demanda de petróleo en los países desarrollados, tienen que crecer en promedio más de 2.5% al año, porque esa es la velocidad a la que aumenta la eficiencia energética desde hace ya más de 10 años en todos ellos. En consecuencia, con crecimientos como en Japón de 0, medio punto, 1 punto, o en toda Europa creciendo 1, Estados Unidos a duras penas arribita de 2, pues el consumo total de petróleo del mundo está cayendo en los países desarrollados. Quien mantenía la gran demanda de petróleo era China. China deja de crecer, ya tiene 2 años que no está creciendo, como ya decíamos, no puede mantener una economía boyante, y en consecuencia esto es lo que hundió la demanda y produjo este problema de precio. El incremento en la oferta no va a reducirse.
no hay manera, porque los países árabes viven del petróleo, dicen que ellos van a bajar, no pueden bajar, porque aunque su petróleo es muy barato de producir, necesitan una gran cantidad de dinero para mantener a los países. Todo el flujo de sus impuestos es realmente de petróleo, entonces están atorados también ellos. Estados Unidos sí dejó de aumentar la oferta. Es decir, el fracking dejó de crecer, como decía Ernesto, algunos de estos pozos no pueden cerrarse, otros sí, y entonces ya no han estado creciendo. Y lo que creo yo que es como resultado de esto se puede imaginar es que el precio mínimo para que el fracking sea negocio ronda los $45 por barril. Entonces, si es así, ese parecería que sería el precio bajo. Entonces, si podemos estimar que esté en 45 el precio de referencia del petróleo, para México eso estaría hablando de unos 35, tal vez $38 por barril, que sería una maravilla. Así es. Eso nos permitiría tener el peso entre 17 y 17.50 por la relación en los mercados internacionales, y eso sería una excelente cosa, pero eso es lo mejor que va a ocurrir en el transcurso de los próximos 15 años. Es decir, no vuelve a subir el precio del petróleo, no hay ninguna razón para ello, vamos a estar consumiendo cada vez menos energía y sobre todo cada vez menos petróleo dentro de la energía y consumiendo más gas. En consecuencia, los que están pensando en que el futuro es la inversión en los negocios de petróleo, piénsenlo con cuidado. Y esa es una extraordinaria noticia para una economía como la mexicana. Que ya no tiene petróleo. Claro, ya somos importadores netos de petróleo. Lo único que tenemos que hacer es dejar que en la economía interna se reflejen los precios externos, porque somos un país manufacturero. Y si tú dejas que esos precios más baratos de la energía se reflejen en una producción manufacturera mucho más eficiente, somos el único país en América Latina que puede producir valor agregado en manufacturas con la velocidad para aprovechar ese cambio tecnológico. Es más, está puesta sobre la mesa una iniciativa de ley de reforma en energías alternativas que hay que tener muchísimo cuidado en términos de no vulnerar precisamente eso, la competitividad de las empresas manufactureras mexicanas. Es fundamental hacia adelante. El escenario no podría ser mejor. Sí, preocupémonos porque las finanzas públicas y Pemex tienen un problema muy serio, pero lo que exportamos en materia de petróleo ya es menos del 10% de nuestra exportación total. La otra parte, el 90%, es donde tenemos que ser eficientes de aquí para adelante. Ahora, hay dos países que estarían ahí generando un posible conflicto en términos de producción y de viabilidad como tal. Uno es Rusia y el otro es Venezuela. O sea, son dos grandes productores que en un momento determinado, por su propia dinámica interna, por los problemas políticos derivados de su lógica de poder, estarían en condiciones de generar un problema en el mercado petrolero, no por el tema de la producción, o eventualmente quizá sí en ello, pero por un problema de orden político. El caso de Venezuela, que en un momento determinado esto podría ser de verdad un desastre, que pudiese, veía artículos que hablaban de que la empresa PDVSA podría llegar a un momento en que ya no tuviese la forma de seguir operando, incluso a esos niveles de irracionalidad, aunque sea el único motor, el único mecanismo. Y el caso ruso, en donde en las locuras de un autócrata como Putin pudiese también terminar golpeando a aquellos sectores que mantienen vivo la producción de petróleo. Sí, ¿no? Son dos ligas distintas. Sí, Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita son los tres grandes productores del mundo de petróleo, todos ellos arribita de 9 millones de barriles diarios, representan entre los tres prácticamente el 30% del mercado mundial. Entonces, cualquier disrupción en estos es un problemón. Venezuela, que llegó a producir mucho petróleo, ahora produce incluso menos que México. Entonces, su efecto sobre el mercado global de petróleo no sería significativo. La tragedia humana al interior de Venezuela sí es una cosa distinta. Un país que a mí me preocupa lo mismo que Venezuela y atendemos menos porque nunca lo buscamos, luego ni lo encuentra uno en el mapa, es Nigeria. Nigeria es un gran productor de petróleo, el productor más importante de África, viven de eso, es un país roto entre el Islam y el cristianismo, entre distintas facciones, es un país literalmente tribal. Y ahí sí no hay 3 de 3, ¿eh? No, ahí sí los niveles de corrupción entonces, están, pero... Sí, está feo. Entonces ahí sí puede haber una cuestión grave, obviamente está más lejos de nosotros,
nosotros que Venezuela, y no le vamos a atender tanto, pero también ahí va a haber tragedias humanas significativas. El impacto sobre el mercado global, sin embargo, creo que es menor comparado con Rusia, donde sí, ese sí es un monstruo. Es un monstruo que puede generar algún tipo de... Y hacia Europa también. Digo, la reconversión energética que ha tenido Europa durante las últimas décadas le ha dado en la torre al petróleo ruso y al gas que va hacia allá. Están demandando cada vez menos por unidad producida de energía y específicamente de gas y de petróleo. Se han vuelto muy eficientes en la producción, especialmente los alemanes. Lo que venga para adelante pues es un balance de poder y juego muy difícil de entender desde la perspectiva solamente del precio del petróleo. Sí es un mercado muy complicado y puede ponerse todavía mucho peor. Sí, a mí me parece que en términos geopolíticos, si los amigos del auditorio quieren estar pensando qué va a pasar en el futuro, hay que atender menos el petróleo y mucho más el gas natural. Ese va a ser clave. Un caso interesante de cómo va a cambiar el mapa es el gran espacio que tiene Israel de gas natural, que puede sustituir buena parte de lo que Rusia vende, y con eso pueden ahorcar a Putin. Ahora, todo esto necesitaría que hubiera un presidente estadounidense que tuviera el liderazgo global para coordinar estas cosas. Si nos llega el demente de Trump, esto pues sí se pondría feo, Ahora, ¿no? y en el caso de gas también para México, el tema de la inversión en nuestro país en gas, generación de electricidad, un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de reforma energética, cuando el tema petróleo ahí está, seguirá estando, pero el tema gas sigue siendo fundamental. Fundamental, y de los ductos para conectar todo el país, ese gas, independientemente que se saque del Golfo o venga de Estados Unidos, el chiste es tener acceso a ese gas de la forma más barata posible. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema del financiamiento, el financiamiento precisamente a empresa petrolera, a Pemex por parte de una banca de desarrollo, los dilemas que se tiene ahora en México sobre qué hacer finalmente con petróleos mexicanos, dónde y cómo meterle dinero. Esto es Dinero y Poder. Petróleos Mexicanos requiere de una inversión enorme para seguir funcionando. El gobierno federal planteó que no dejaría sola a Pemex y en función de ello comienzan a plantearse una serie de alternativas desde financiamiento por parte de la banca de desarrollo hasta toda una reingeniería que estaría destinada a transformar a la empresa en una empresa productiva. Meterle dinero a Pemex, dónde, qué, de qué manera transformarla. Y bueno, de repente uno dice, es cierto, hay que encontrar el mecanismo adecuado para hacer que la empresa pueda seguir existiendo en las actuales condiciones, ya lo platicábamos en el bloque anterior, pero por ahí dicen dinero de banca de desarrollo y a muchos ahora sí que los hizo ponerse los pelos de punta, Ernesto. Sí, la verdad yo creo que hubo una sobrereacción de las agencias calificadoras en términos de decir, bueno, sí, Pemex tiene un problema bastante claro, bastante serio. Vamos a analizar su calificación hacia adelante, etcétera, etcétera. Pero trasladar ese problema que tiene Pemex porque alguna de las bancas de desarrollo le otorguen un financiamiento hacia la banca de desarrollo y su posible degradación en términos de calificación me parece increíblemente exagerado. La verdad es que tenemos hoy por hoy una banca de desarrollo increíblemente mejor de la que teníamos en los 70s, en los 80s, donde era un verdadero desastre. Hoy tenemos bancos de desarrollo que tienen gobiernos corporativos en los que se analiza crédito por crédito, en donde los números negros están presentes en todas ellas y donde las razones financieras que podrían preocuparle a alguien, son extraordinarias. El único sector que tiene, en términos de créditos de la banca de desarrollo, un mal comportamiento es el de vivienda y tienes una cartera vencida cercana al 9%, no muy diferente de los créditos que otorga la banca comercial. El resto tiene una cartera vencida a estados y municipios de 2% y de gobierno federal o de empresas paraestatales de 0.02%. La verdad es que pues el gobierno federal no te va a dejar de pagar, es un crédito que además representa bien poquito para la cartera total de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene una cartera total cercana a los 800,000 millones de pesos. El crédito de Pemex representaría menos del 2%. Y sí, no es para Pemex, es para que Pemex le pueda pagar a los proveedores y se puede echar a andar otra vez esta cadenita hacia adelante. Yo no le veo mayor problema y la verdad es hasta contradictorio porque las propias agencias calificadoras hace 2 meses elevaron la calificación de Nafinsa, de Bancomext, de toda la banca de desarrollo, precisamente porque están teniendo un buen comportamiento y va en contrasentido a lo que requiere una reforma financiera como la que acabamos de tener, que sea
una banca de desarrollo que efectivamente le preste y le preste más al sector privado. Hoy esa banca de desarrollo, el 55% de su cartera va al sector privado, mientras que hace 2 décadas menos del 20% estaba en el sector privado. Yo creo que tienen toda la razón en esto. Las calificadoras están actuando de una manera, yo diría incluso irresponsable. Yo entiendo que en los años 70 y 80 el gobierno mexicano usaba la banca de desarrollo para saquearla y financiar lo que fuera. Pero es una cosa distinta. Esto es un crédito que pide una empresa de gobierno, que necesita pagarle a los acreedores, que no ha podido pagarles por el problema de liquidez en el que se encuentra. Hay que recordar que Pemex pierde 500,000 millones de pesos el año pasado. Entonces, si pierde 500,000 millones, pues no puede pagar los 4,000 que le debe a sus proveedores. Y todos los proveedores pues están al borde de la quiebra. Muchos de ellos, lo que hace Pemex es, oiga, présteme 4,000, le pago a estos y les devuelvo a ustedes el dinero en 2 o 3 meses. Y eso va a ocurrir, eso no hay ningún riesgo en esa circunstancia, porque a final de cuentas, el dueño de Pemex y principal accionista de la banca de desarrollo es el mismo. Es la Secretaría de Hacienda y lo va a pagar, eso no es problema. Lo que está tratando de hacerse en este momento es una reestructura total de Pemex. Eso es y diferente. para esa reestructura, pues hay que ir resolviendo algunos asuntos, tienes pendientes que son un poco pues, urgentes, como es este caso de este crédito. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Y ahora vamos a trabajarlo de a de veras. A ver, tenemos un montón de problemas en Pemex de producción, en algunos lados de ineficiencias. ¿Cómo le vamos resolviendo? ¿Qué cosas Pemex debe concentrarse hacia adelante? Por ejemplo, fertilizantes, pues ya no tiene sentido que esté Pemex ahí, vamos vendiendo esa parte. La parte petroquímica, ¿cuál sí, cuál no? ¿En alianza con quiénes? Vamos a invertir más, por ejemplo, en almacenamiento para poder tener un colchón más grande en gasolinas, que no tenemos hoy prácticamente nada. Transporte, ductos, esas cosas, ¿no? Y me van a discutir aquí por 4,000 millones de pesos. Digo, es verdaderamente de... Ahora, este crédito no resuelve la situación de Pemex. No es para... Resuelve a los proveedores. Los proveedores, Sí. pero y una parte nada más de los proveedores. Todavía queda una muy buena deuda hacia adelante. Lo que está clarísimo es, tú no puedes darle una inyección de capital a Pemex a través de un préstamo. El gobierno federal le va a tener que meter una lana, pero lo ha dicho muy claramente. No le vamos a inyectar lana a Pemex hasta no tener una idea muy clara de cómo se va a reestructurar para que sea una empresa no solamente, como dicen, con solvencia, sino sustentable en el largo plazo. Entonces sí. Entonces, una vez que tengas una Pemex reducida con un foco muy específico para ser competitiva, le inyectas la lana para que sea competitiva. Y esto en medio de algo que pudimos percibir en la convención bancaria, donde también se habló del tema de la presencia de la banca privada en todo este tipo de proyectos, y en donde por primera vez vimos una banca privada que dialogaba con el gobierno con un lenguaje muy distinto al de ocasiones anteriores, en donde la idea de estar ahora sí relativamente sincronizados entre lo que representa el proyecto de gobierno y el proyecto de banca, en este estallido de crédito que en el marco incluso de esta situación de Pemex te habla de una banca que se prendió de una reforma financiera y que hoy responde radicalmente distinto a lo que teníamos hace apenas 3 o 4 años. Es una transformación total. Yo lo comenté aquí hace ya 2 o 3 años, que para mí la reforma más importante era la financiera, porque esto nos permitía movilizar el capital, que ha sido uno de los grandes problemas de México en toda su historia, y creo que estamos en esas circunstancias, pero esto no solamente va a permitir más créditos, que ya lo está haciendo, en particular a las pequeñas y medianas empresas, hay créditos bastante buenos y en gran cantidad. Está creciendo 15%. Es un montón. Una barbaridad. Pero aquí hay una cosa adicional. Esto va a significar una recomposición del sistema bancario mexicano. Porque hay muchos que estaban acostumbrados a vivir del gobierno, le prestaban a CETES y con eso vivían y cobraban comisiones y ya con eso la llevaban. Esos ya no van a sobrevivir así. Algunos de ellos incluso acabaron involucrados en fraudes muy significativos y la viabilidad de esos bancos en México se pone en riesgo en este momento. Hay otros que están empezando a moverse de manera diferente, así que yo creo que los amigos del auditorio conviene que vayan atendiendo cómo se está moviendo el sistema bancario, porque a lo mejor es el momento de empezar a analizar con cuidado en qué banco me quedo.
con qué banco hago mis operaciones, porque la dinámica va a ser distinta. Claro. Y hay algunos que ya se prepararon para aprovechar esta bonanza que creo que viene, y hay otros que siguen trabajando como antes y se van a ir complicando. Entonces, para que los amigos se vayan Es acomodando. una maravilla ahora sí poder contar con un sistema financiero que tenga bancos que actúen como bancos, que presten efectivamente. Y esto sí va a detonar, no te digo explosivamente, pero sí las capacidades de crecimiento de muchísimos proveedores de empresas pequeñas y medianas que antes ni siquiera tenían el acceso a ese crédito para poderle surtir a las empresas grandotas. Y no solamente para el sector energético o para un sector en específico, para toda la economía. Es imposible explicar lo que ha pasado, por ejemplo, con el consumo privado durante los últimos 18 meses sin la presencia de este tipo de créditos para el financiamiento de bienes duraderos, casas, coches, electrodomésticos, etcétera, a tasas mucho más competitivas. Y todavía tenemos cancha. Nuestras tasas de interés para préstamos siguen siendo más elevadas que en el exterior, pero han venido cayendo consistentemente en el tiempo. Lo que puede venir hacia adelante solamente es una profundización del sistema financiero mexicano. Hay cancha para hacerlo. Seguimos en niveles extraordinariamente bajos. Esta profundización financiera lo que quiere decir es cuánto le prestamos al sector privado como porcentaje de lo que producimos, 35%. ¿Cuánto se presta, por ejemplo, en países de desarrollo equivalente? Chile, Argentina, Brasil. Chile, Brasil. Chile, 80%. 80%, a eso deberemos, pero poco a poco, con que lleguemos al 50%, esto puede ser una explosión de crecimiento enorme. Yo había calculado precisamente eso, si México se mueve más o menos hacia donde está Chile hoy, en el transcurso de 15 años, no para mañana, en 15 años, eso implica un punto adicional de crecimiento de la economía cada año. Eso solito, sin energética ni telecomunicaciones. Esa reforma solita a la que nadie le hace caso. Porque este crédito precisamente le permite a muchas personas que quieren poner un negocito, pues tener recursos para hacerlo, ¿no? Así es, siempre y cuando estés transitando de un modelo de economía informal a economía formal. Como parte del proceso, Ese es sin ¿no? duda un requisito, pero también no perder la parte institucional que ya ganaste. Que- ¿Qué y creo- ganaste? sí. Todos los buros de crédito. Ya tienes un sistema de información que te permite dar créditos en mucho mejor condición. Y parte de esta formalización ocurre precisamente a través de algo que se llama bancarización. Claro. En el momento que alguien consigue un crédito, pone una cuenta de banco, ya puede ser fiscalizable, puede entrar a la economía formal y esto paulatinamente va Es un avanzando. círculo Entonces, virtuoso. es un círculo virtuoso. Creo que estamos en un camino bastante interesante. No significa que esté resuelto nada, pero estamos en el camino correcto para hacerlo. Ernesto Savera Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.